Mucho antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial y Europa se sumiera en el terror y la destrucción, Hermann Göring ya se había ganado un lugar privilegiado en la cúpula nazi, justo a la sombra de Adolf Hitler. No era simplemente un político, era algo más peligroso. Un oportunista sin escrúpulos, armado con poder casi absoluto. Condecorado como héroe en la Primera Guerra Mundial, carismático en sus discursos y figura mediática del régimen, Göring encarnó desde el principio la cara visible del Tercer Reich. Fue el primer comandante de las SA, fundó la temida Gestapo y gobernó Prusia con puño de hierro. Desde su escritorio salieron órdenes que inauguraron los primeros campos de concentración, mientras en su mansión se acumulaban obras de arte robadas, lujos exóticos y símbolos de una grandeza que creía eterna. No actuaba por fanatismo, sino por cálculo. Supo adaptarse, escalar posiciones, reunir títulos y privilegios, hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del régimen nazi. Pero su ambición terminó por sellar su destino. Cuando Hitler comenzaba a caer, Göring intentó tomar el relevo, y por ello fue acusado de traición por sus propios camaradas. Este documental reconstruye el ascenso meteórico y la caída estrepitosa del aviador alemán que se creyó invencible. Göring entra en escena, de héroe de guerra a figura del Reich. En el otoño de 1922, Göring asistió como espectador a una manifestación política en Múnich. Allí escuchó hablar por primera vez a Adolf Hitler. No fue un discurso cualquiera. Las palabras de Hitler sobre el Tratado de Versalles y la necesidad de una respuesta contundente coincidían con el pensamiento del propio Göring. Aquel encuentro fue decisivo. Tras la intervención, se acercó al líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y le ofreció su colaboración total, convencido de que compartían un mismo propósito: desmantelar lo impuesto por las potencias vencedoras. Por entonces, Hitler ya había formado a las Sturmabteilung, mejor conocidas como SA, una fuerza paramilitar destinada tanto a proteger sus mítines como a perturbar los de sus adversarios. Al poco tiempo, fue invitado a unirse al partido y recibió el encargo de reorganizar esa milicia. Su prestigio como excomandante del escuadrón Richthofen daba a Hitler una ventaja estratégica, mientras que para Göring, aquello significaba pasar de la vida civil al núcleo de un movimiento que prometía cambiar el destino de Alemania. Aunque al principio mantuvo un perfil bajo, empezó de inmediato a ejercer influencia dentro del partido. Se enfocó en transformar las SA en una estructura disciplinada y leal. Buscó reclutas entre jóvenes obreros dispuestos a sacrificar su tiempo y energía. En cuestión de meses, esa fuerza, antes caótica, contaba con 11.000 miembros y respondía con fidelidad tanto a Göring como a Hitler. Durante este periodo, Göring estrechó vínculos con figuras clave del entorno nacionalsocialista, como Rudolf Hess, Ernst Röhm y Alfred Rosenberg. Su hogar en Obermenzing, compartido con su esposa Karin, se convirtió en un centro habitual de reuniones del partido. Allí se discutían estrategias, se consolidaban alianzas y se perfilaban planes de acción. Karin, profundamente convencida del liderazgo de Hitler, acompañaba a su esposo incluso en los eventos públicos del movimiento. En 1923, la crisis económica, la inflación descontrolada y la descomposición política de la República de Weimar impulsaron al partido a acelerar sus maniobras. Göring colaboró activamente en los intentos de Hitler por atraer a sectores del ejército bávaro. En noviembre, con Karin aún convaleciente, recibió la orden de movilizar a las SA para lo que sería el intento de golpe en la cervecería Burger Bräukeller. Allí, junto a Hitler y Hess, ocupó el escenario mientras el líder del partido exigía apoyo armado para derrocar al gobierno. El intento de golpe había comenzado. Tras irrumpir en la cervecería Burger Bräukeller, Hitler tomó el escenario. Frente a cientos de asistentes y junto a sus colaboradores más cercanos,
anunció que la revolución nacional estaba en marcha. Afuera, hombres armados ya controlaban el edificio. Nadie podía salir. Göring, vestido con un abrigo de cuero y la condecoración de guerra colgando del cuello, asumió un rol clave: asegurar la operación, mantener el control de la sala y calmar los ánimos. Desde el estrado, intentó tranquilizar a la multitud con una frase cínica: no había motivos para quejarse, la cerveza seguía fluyendo. Esa noche, convencido de que el golpe podía prosperar, Göring dejó instrucciones para su esposa Karin. Le pidió a un colaborador que la llamara y le entregó una carta que debía ser enviada por correo. Luego, mientras el grupo avanzaba hacia el centro de Múnich, tomó precauciones. Ordenó llevar rehenes, entre ellos varios funcionarios locales, con la esperanza de que su presencia ofreciera una ventaja en caso de enfrentamientos. Durante la marcha, intentó negociar con la policía. Caminó al frente del grupo, saludó al oficial al mando y advirtió que, si eran atacados, los rehenes correrían peligro. Pero los disparos no tardaron en llegar. En medio del caos, cayó herido por un disparo en la ingle. Malherido, fue retirado de la calle y llevado a una casa cercana, donde Karin y su hermana se hicieron cargo hasta que anocheció. Más tarde fue trasladado de forma clandestina a una clínica privada. En una carta a su madre, Karin describió la gravedad de la herida: infecciones, fiebre constante y una pierna conectada a tubos para drenar pus. A pesar de prometer a la policía que no huiría, fue sacado del país en un coche y cruzó la frontera con documentación falsa. El exhéroe de guerra iniciaba ahora una etapa oscura. Exiliado en Suecia, Göring cayó en una fuerte dependencia de la morfina, causándole un grave deterioro. Sus suegros quedaron impactados por su aspecto. Finalmente, fue diagnosticado como adicto peligroso. El 1 de septiembre de 1925, fue ingresado en el sanatorio Langbro, donde un médico sueco lo describió como inestable, impulsivo y emocionalmente impredecible. Malherido y exiliado, atravesó un largo periodo de convalecencia en Suecia. Pero en cuanto pudo, regresó a Alemania. Viajó solo, ya que Karin permaneció atrás, enferma y necesitada de tratamiento. De vuelta en Múnich, buscó reconstruir su vínculo con Hitler, quien ahora intentaba reorganizar el partido con un nuevo enfoque: ganar poder por medios legales. Sin embargo, las circunstancias habían cambiado. Su antiguo puesto al frente de las SA había sido asignado a otro hombre, y Hitler en ese momento no estaba dispuesto a reemplazarlo por un oficial sin recursos. Le aconsejó, por tanto, regresar a Berlín, buscar estabilidad económica y mantenerse cerca del movimiento. Durante el invierno, logró establecerse como intermediario en la industria aeronáutica. Sin embargo, su ambición política seguía viva. En 1928, decidido a recuperar protagonismo, presionó a Hitler para obtener un puesto más visible. Finalmente, fue aceptado como candidato nacionalsocialista al Reichstag. Su elección como diputado junto a Joseph Goebbels marcó su regreso formal al escenario político. A diferencia de su colega, Göring se mostró genuinamente entusiasmado con el cargo, convencido de su papel como representante del pueblo. Ya instalado en Berlín, adoptó un perfil social activo. Su casa recibía a figuras de la alta sociedad, industriales y aliados políticos. Karin, aunque debilitada, describía el ambiente con mezcla de asombro y agotamiento. Algunos lo apodaron el nazista de salón, mientras que otros lo consideraban el vínculo entre Hitler y las élites. En el Parlamento comenzó a destacar. Sus intervenciones defendían intereses estratégicos como el desarrollo de la aviación alemana, atacando los efectos del Plan Dawes sobre la economía nacional. Mientras tanto, el partido crecía. Las elecciones de 1930 dieron al Partido Nacional Socialista un avance notable. El mensaje era claro: luchaban contra el sistema vigente, pero lo harían desde dentro. A lo largo del ascenso, Karin le acompañó siempre que su salud lo permitía. Sin embargo, el ritmo constante de viajes y actos públicos la fue desgastando.
En uno de esos desplazamientos, perdió el conocimiento. Al despertar, apenas alcanzó a pronunciar una frase cargada de resignación. Bajo la sombra del poder, Gestapo y control total. En medio del creciente protagonismo del partido, Göring consolidaba su presencia como figura clave en Berlín. Reelegido como presidente del Reichstag en diciembre de 1932, utilizó su posición no para fortalecer la institución, sino para desprestigiarla públicamente. Advertía sin rodeos que su existencia sería breve, anticipando los cambios que ya se estaban gestando tras bambalinas. Mientras Hitler enfrentaba divisiones internas, Göring actuaba como negociador en su nombre. En las semanas previas a la toma del poder, mantuvo contacto constante con actores políticos clave, desde von Papen hasta altos funcionarios del Estado. Amenazas cruzadas marcaron la tensión interna. Hitler llegó a insinuar su suicidio si perdía el control del partido, y Göring, más directo, prometió aplastar a quienes se alinearan con Otto Strasser. Durante enero de 1933, los líderes del partido se reunieron en Lippe para capitalizar una elección regional simbólica. Göring llegó de madrugada, sumándose al equipo de propaganda liderado por Goebbels. Paralelamente, seguían los contactos de alto nivel. El día 22 se produjo un encuentro reservado entre Hitler, Göring y Frick con emisarios del presidente Hindenburg. La reunión, en casa de von Ribbentrop, fue un punto de inflexión. Al día siguiente, Göring regresó de Dresden, donde había rechazado públicamente la idea de integrarse al gabinete existente. De inmediato, junto a Hitler, propuso una fórmula de gobierno, Frick como ministro del Interior del Reich, y él mismo como titular de Interior en Prusia. Días después, irrumpió en una reunión privada para anunciar la decisión definitiva. Hitler sería nombrado canciller. Durante meses, había operado como intermediario constante entre el partido y el poder. La mañana del 30 de enero, fue él quien salió primero al encuentro de la multitud, proclamando la noticia. Para él, ese momento no era solo una victoria política. Lo describió como el cumplimiento de una voluntad superior. Horas después del nombramiento de Hitler como canciller, Göring organizó una recepción en su residencia oficial. La prensa extranjera fue convocada en la tarde del 30 de enero, en un ambiente marcado por la euforia del nuevo régimen. Mientras en las calles resonaban cantos de victoria, en los salones del Palacio Göring sonreía a los periodistas, intentando suavizar la tensión con gestos de cortesía. Sin embargo, el cambio de atmósfera ya era evidente, incluso para quienes no compartían el entusiasmo del nuevo poder. Ese mismo día, desde el micrófono del Reich, Göring se dirigió al país. Proclamó el inicio de una nueva era, ensalzando al mariscal Hindenburg y exaltando a Hitler como guía de la nación. Prometió pan, trabajo y grandeza para el pueblo alemán, asegurando que el sufrimiento de los últimos 14 años quedaba atrás. Pero detrás del discurso público, las prioridades eran claras. Según declararía años después en Nuremberg, la toma del poder no sería puesta en riesgo por procesos parlamentarios o mayorías inestables. Había que asegurarlo por todos los medios. Para Göring, el éxito justificaba cualquier medida. Si la revolución triunfaba, decía, entonces ya no era ilegal. Se convertía en la nueva legalidad. Como ministro del Interior en Prusia, adoptó un tono inflexible. El 17 de febrero ordenó a la policía actuar sin vacilaciones contra cualquier forma de resistencia, asegurando que quienes dispararan en cumplimiento del deber contarían con su respaldo total. En Dortmund fue más lejos. Afirmó que todo proyectil disparado por la policía era en esencia suyo. Quien no obedeciera o dudara sería apartado. En este contexto, creó por iniciativa propia la Gestapo. Según él, era la herramienta indispensable para eliminar la amenaza comunista. La dirigió con Rudolf Diels y justificó abiertamente tanto la brutalidad como el establecimiento de los primeros campos de concentración, donde se recluyó a miles de opositores. Los excesos iniciales, admitió, fueron inevitables,
pero necesarios según su lógica de restauración nacional. Desde su proclamación como canciller, Hitler encontró en Göring un operador decisivo para consolidar el nuevo orden. Mientras las instituciones tradicionales aún intentaban adaptarse, Göring actuaba con rapidez. El incendio del Reichstag, ocurrido el 27 de febrero de 1933, se convirtió en una herramienta política inmediata. Aunque negó haber planeado el suceso e incluso calificó de absurdo sugerir que necesitaba un evento así para justificar medidas represivas, lo cierto es que la emergencia fue utilizada sin demora. Años después, Göring bromeó con que algunos lo veían como si hubiera estado mirando el incendio del Reichstag con gusto, como hizo Nerón cuando ardió Roma. Más allá de las acusaciones, sostuvo que el atentado no encajaba con sus planes iniciales, pero lo obligó a ajustar su estrategia. Asumió, según sus propias palabras, el papel de un comandante que debe modificar su ofensiva ante un movimiento imprevisto del adversario. Las medidas contra los comunistas comenzaron de inmediato. Ordenó detenciones masivas, impulsó juicios y propuso la ejecución inmediata del principal sospechoso, Marinus van der Lubbe, aunque decidió retenerlo con la expectativa de obtener más nombres. Para él, no había dudas. Los culpables debían ser hallados y castigados, sin restricciones legales. Declaró abiertamente que no se detendría por consideraciones judiciales. Su objetivo era eliminar, no deliberar. El Reichsmarschall justificó la creación de campos de detención como una medida preventiva. Afirmó no saber cuánto tiempo durarían los internamientos ni cuántos serían necesarios, pero consideraba inevitable aislar a los enemigos del Estado. Admitió que hubo abusos en los primeros meses, pese a haber ordenado que se evitaran, aunque los relativizó como efectos colaterales. Como jefe de la policía política y de la policía secreta, su poder se amplió rápidamente. Sin embargo, a instancias de Hitler, accedió a transferir la autoridad policial a Heinrich Himmler. Fue una cesión estratégica con el objetivo de permitir una estructura centralizada que operara en todo el Reich. Simultáneamente, Reinhard Heydrich quedó a cargo de la dirección operativa de la Gestapo, consolidando su papel dentro del aparato represivo nazi. A la vez que consolidaba el aparato represivo del nuevo régimen, Göring también transformaba su vida personal y su imagen pública. Tras varios años viudo, conoció en 1932 a la actriz Emmy Sonnemann durante una obra teatral en Weimar, quedando impresionado. Poco después, ya como presidente del Reichstag, le escribió desde su nuevo despacho una nota breve, directa: Ich liebe dich. Aunque inició una nueva relación, jamás dejó de rendir homenaje a Karin, su primera esposa. Mantuvo contacto con su familia y conservó su recuerdo como parte central de su identidad. Durante ese periodo, Göring reforzó su poder desde Berlín. Mandó construir una residencia oficial junto a la sede de la Gestapo, instalada en el antiguo Museo de Folklore. Desde allí, Rudolf Diels ejecutaba las operaciones de la policía secreta, bajo la estructura diseñada inicialmente por el propio Göring. Pero el ascenso político no fue su única ocupación. Comenzó a proyectarse como figura de estilo principesco, acumulando propiedades, arte y símbolos de estatus. En la región de Schorfheide, eligió una extensa área boscosa donde construyó Karinhall, una mansión que bautizó en honor a Karin. Se trataba de una finca reservada casi en exclusiva para su uso, con una mezcla de caza imperial, lujo privado y galería de arte, convirtió el lugar en un reflejo de su carácter. Grandilocuente, teatral, obsesionado con la imagen. Allí recibía a sus invitados con puestas en escena cuidadosamente orquestadas. A veces llegaba en coches deportivos, vestido con botas altas y cuchillo de caza al cinturón. Pero mientras Göring cultivaba su imagen de estadista y mecenas, en el fondo seguía guiado por impulsos desordenados y una energía volátil. Era capaz de lanzar proyectos con entusiasmo, pero rehuía los detalles o el seguimiento disciplinado. Su ambición desbordada convivía con una gestión improvisada del poder. Bajo ese escenario,
Su temor a Ernst Röhm marcó decisiones clave. La influencia de Röhm dentro de las SA, que ya contaban con millones de miembros, empezaba a incomodar tanto al ejército regular como a los sectores conservadores. Göring, consciente del riesgo, se alió con Himmler, jefe de las SS, y confió la dirección operativa de la policía política a Rudolf Diels. Aunque Hitler toleraba el entorno de Röhm, incluso cuando se conocían denuncias graves sobre abuso de poder, la tensión escaló rápidamente. El 1 de abril, Göring aceptó ceder el control total de la policía a Himmler. A partir de entonces, el aparato represivo ya estaba en manos de la SS. Cuando Hitler decidió finalmente intervenir, Göring actuó sin reservas. Mientras el líder se ausentaba de Múnich, él insistía en proceder sin demoras ni juicios. Durante los días de la purga, ordenó ejecuciones sin proceso alguno. En la sede donde se concentraban los arrestados, se le escuchaba gritar los nombres y exigir: «¡Dispárenle!». La operación alcanzó a figuras con historia en el movimiento, como Gustav von Kahr, asesinado brutalmente y arrojado a un pantano. Otros, como Schleicher y Strasser, fueron ejecutados tras aparecer en la lista que Hitler revisó personalmente, mientras Göring y Himmler aguardaban en silencio. El número real de víctimas nunca pudo establecerse con certeza. La purga marcó una nueva etapa. El terror como instrumento de gobierno, con Göring como uno de sus principales ejecutores. El segundo del Führer: ambición, riquezas y mando absoluto. Tras la purga de 1934, Göring emergió como una de las figuras más poderosas del régimen. En estos primeros años de dominio absoluto, su carácter terminó de moldearse. Abandonó definitivamente el perfil del agitador empobrecido y del empresario oportunista para convertirse en un hombre rodeado de asistentes, con acceso ilimitado a riqueza, privilegios y poder. Pero esa transformación también lo hizo más vulnerable. Ahora tenía demasiado que perder. Desde entonces, subordinó por completo su voluntad a la de Hitler. Se convirtió en su ejecutor más eficiente, su portavoz más visible y su representante oficioso ante gobiernos extranjeros. Si el Führer lo dice, entonces 2 y 2 son 5, declaraba sin ironía. Esta obediencia se compensaba con gestos cada vez más ostentosos de autocelebración y con un trato errático hacia su propio equipo. En el plano ideológico, su antisemitismo fue pragmático. No partía de una convicción personal, sino de alinearse con la línea oficial del partido. En casos como el de Erhard Milch, subordinó incluso la pureza racial a la conveniencia. Permitió su ascenso en el Ministerio del Aire, exigiendo una declaración que lo desvinculara formalmente de su padre judío. Göring resumía su criterio con una frase tajante: «Yo decido quién es judío». Con la Iglesia mantuvo una postura ambigua. Aunque no era devoto, promovía las ceremonias tradicionales y pretendía establecer límites claros. Los sacerdotes podían hablar, pero solo dentro de los templos. Como premier prusiano, intervino directamente en la organización eclesiástica, imponiendo vigilancia civil y asumiendo para sí mismo el rol de máxima autoridad religiosa del Estado. En 1935 se casó con Emmy Sonnemann en una ceremonia cargada de simbolismo. Tras la recepción, llevó a sus invitados a Karinhall, donde se retiró un momento a rezar junto al féretro de su primera esposa. Mientras tanto, sus fiestas en Berlín y su papel como diplomático informal consolidaban su figura como la cara refinada del régimen ante Europa. Consolidado como el rostro visible del régimen tras la purga, Göring entró en una etapa de expansión personal y política sin precedentes. Su boda con Emmy fue seguida de una larga gira por Europa Oriental, presentada como luna de miel, pero diseñada con fines diplomáticos. Entre mayo y junio de 1935, visitó Budapest, Sofía, Dubrovnik y Belgrado. En cada capital fue recibido por líderes estatales, en una operación cuidadosamente dirigida
a contrarrestar los pactos firmados entre Francia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Meses después, cuando Hitler ordenó la ocupación de Renania, Göring reconoció en privado la tensión del momento. Pero una vez que quedó claro que ni Francia ni Reino Unido responderían con fuerza, asumió la iniciativa propagandística, disolvió el Reichstag y recorrió Alemania defendiendo públicamente la política exterior del Führer como visionaria y audaz. En abril de 1936, Hitler le asignó el control del comercio exterior y de las materias primas. Aceptó el cargo con entusiasmo. Era una nueva vía para expandir su autoridad. Ese mismo año, durante el Congreso del Partido en Nuremberg, se anunció oficialmente su nombramiento como comisario del Plan Cuatrienal. A partir de octubre, tenía autoridad directa sobre ministerios, agencias y organismos, con capacidad para dictar decretos e intervenir incluso en niveles superiores del Estado. Desde ese puesto proclamó que Alemania no volvería a depender de intereses extranjeros. Declaró una cruzada económica contra especuladores y acaparadores, afirmando que toda la economía debía estar subordinada a las necesidades del Estado. Rechazaba públicamente las leyes económicas tradicionales y admitía sin reservas su falta de experiencia en gestión o agricultura. Ni he dirigido empresas, ni he cultivado nada más que unas macetas en el balcón. Ese mismo verano, tras una petición directa de Franco, apoyó junto a Hitler el envío de hombres y material a la Guerra Civil Española. Así nació la Legión Cóndor. En 1937, reforzó su perfil internacional con encuentros con Mussolini, intentos fallidos de asistir a la coronación de Jorge VI en Londres y una visita a Polonia en la que prometió, sin intención real, respetar sus fronteras. Con el control económico ya en sus manos, Göring reforzó también su papel como embajador informal del régimen. A ojos del embajador británico Sir Neville Henderson, era el jerarca nazi más accesible. Lo describía como un personaje rudo, pero con cierto encanto. Admiraba figuras históricas como Francis Drake y criticaba que los británicos se hubieran vuelto, según él, demasiado civilizados. Para Henderson, su trato directo contrastaba con el fanatismo de otros líderes, aunque en caso de guerra, no dudaba de su dureza. Pese a su vanidad en lo superficial, Göring solía quitarse mérito en lo esencial, reiterando que todo provenía de Hitler. Sin embargo, en diplomacia jugó un rol decisivo. En noviembre de 1937, recibió a Lord Halifax en Caring Hall. Vestido como un cazador teatral, con daga al cinto y atuendo de cuero verde, insistió en que Alemania no buscaba resolver sus tensiones por medio de la violencia. Afirmó que el futuro de la paz en Europa dependía más de Inglaterra que del Reich. Pocas semanas después, participó en la reunión secreta del 5 de noviembre junto a Hitler, Blomberg, Neurath y los altos mandos militares. Allí se delineó la estrategia de expansión territorial y el calendario para alcanzar la máxima capacidad militar antes de 1943. Göring, como arquitecto del Plan Cuatrienal, estaba al centro de esa maquinaria. Ese mismo año rompió definitivamente con Hjalmar Schacht. En una carta extensa, el banquero criticó su política de crédito sin respaldo, su gestión caótica de los recursos y el daño a la economía interna. Göring reaccionó con desdén. Al ocupar el Ministerio de Economía, telefoneó a Schacht y le dijo: «Estoy sentado en tu silla». No volverían a verse hasta 8 años más tarde, compartiendo el banco de acusados en Nuremberg. Tras la ruptura con Schacht y el fortalecimiento de su control económico, Göring volvió a ocupar un rol central en las maniobras de poder interno. A inicios de 1938, una crisis estalló en la cúpula militar. La esposa del mariscal Blomberg resultó tener antecedentes penales por prostitución y había posado para fotografías comprometedoras. Fue el jefe de policía de Berlín quien entregó la información a Keitel, y este, sin demora, recurrió a Göring. Él se aseguró de que el escándalo llegara directamente a Hitler
quien procedió a destituir al ministro y retirarlo del mando supremo. Para evitar que el general Fritsch heredara la jefatura del ejército, Himmler y la Gestapo presentaron otro expediente, esta vez con acusaciones de homosexualidad. El 26 de enero, Hitler lo enfrentó con las pruebas en una reunión donde también estuvo presente Göring. Aunque se mantuvo en silencio, esperaba que el control de las Fuerzas Armadas le fuera entregado. Pero el 4 de febrero, Hitler disolvió el gabinete por última vez y se autoproclamó comandante en jefe. Göring no obtuvo el cargo, pero mantuvo su influencia. Aún así, aprovechó la ocasión para mostrarse como moderado. Presionó al principal testigo de la acusación contra Fritsch, logrando que admitiera haber sido intimidado por la Gestapo. Ese movimiento, aunque tardío, ayudó a limpiar parcialmente la imagen del general. Un mes después, sería protagonista de otra operación decisiva, la anexión de Austria. Desde Berlín, dirigió la acción por teléfono. En la tarde y noche del 11 de marzo, sostuvo más de 20 llamadas con funcionarios austríacos, dictando órdenes con tono imperativo. Exigió la dimisión del canciller Schuschnigg, la designación de Seyss-Inquart como sucesor, y la creación inmediata de un gabinete afín al Partido Nacional Socialista. Para cuando acabaron las llamadas, Austria ya era alemana. La siguiente medida fue contundente. Göring pasó a dictar cada paso del proceso de anexión. Desde Berlín, ordenó que antes de las 19:30 se formara un gabinete íntegramente nacionalsocialista y que se legalizara el partido con todas sus organizaciones, incluso en uniforme. Cuando el presidente Miklas dudó, Göring amenazó con una invasión inmediata. Si no obedecía, Austria dejaría de existir esa misma noche. Exigió el control total y advirtió que cualquier resistencia sería castigada por tribunales militares. Para justificar la entrada de tropas, ordenó redactar un telegrama falso firmado por Seyss-Inquart. Mientras tanto, tranquilizaba a diplomáticos y mentía a Checoslovaquia, asegurando que no había amenazas. Tras el éxito, declaró que había sido el mayor truco jamás hecho, y celebró haber burlado a las potencias extranjeras. Acto seguido, intensificó su presencia política en todos los frentes. Declaró que Viena debía volver a ser una ciudad alemana, clave para los intereses del Reich en el este. Mientras aseguraba a diplomáticos que Alemania no amenazaba a Checoslovaquia, advertía que cualquier presión contra el Reich sería respondida con resistencia total. En privado, afirmaba que Hitler estaba emocionalmente comprometido con la situación por tratarse de su tierra natal. A la vez que desplegaba maniobras diplomáticas, Göring impulsaba la expansión del antisemitismo en Austria y Alemania. Insistía en que el comercio debía pasar a manos arias mediante un proceso legal pero inflexible. Alegaba que los suicidios de judíos no podían evitarse y que él no pondría a un policía tras cada uno. Rechazaba las manifestaciones espontáneas, como los pogromos, porque, según él, dañaban más al régimen que a las víctimas. Su estrategia apuntaba a la exclusión sistemática. Propuso presionar con medidas graduales para lograr que los judíos abandonaran el país por iniciativa propia. En un comentario privado, afirmó que en un tren bastaría con reservarles un compartimento, y que, si faltaba espacio, serían expulsados sin necesidad de leyes formales. También impuso sanciones económicas colectivas. Ordenó que los pagos por los daños del pogromo no fueran dirigidos a las víctimas, sino al Ministerio de Finanzas. Llegó a lamentar que se hubiera destruido tanta propiedad en lugar de haber matado a más personas. Antes de terminar 1938, sostuvo que Viena debía quedar libre de población judía. En enero de 1939, respaldó leyes que prohibían a los judíos operar comercios. Reconocía que esto llevaría a crear guetos en múltiples ciudades, pero lo consideraba una consecuencia inevitable del proceso. Para él, todo debía aplicarse como castigo ejemplar. Pero sus propias ambiciones hacían peligrar su poder. La noche del pogromo de noviembre de 1938,
lo colocó en una situación incómoda. Condenó públicamente los hechos, pero en privado comentó que no volvería a asociar su nombre con actos de esa naturaleza. Algunos diplomáticos, como Hassel, lamentaron que no aprovechara el momento para romper con Hitler, aunque aseguró que quemaría su uniforme honorario de las SS y que incluso su esposa lo había reprendido. Se negó a sancionar a los responsables con una frase reveladora: ¿Quiere usted castigar al Führer? Poco después, firmó la orden que creaba la Oficina Central de Emigración Judía, bajo la dirección de Heydrich. Con esa firma, autorizó el inicio formal de una estrategia de expulsión masiva disfrazada de legalidad, que pronto evolucionaría hacia objetivos más radicales. Como jefe del plan cuatrienal, su estilo de trabajo mostraba cada vez más desequilibrios. Tenía agilidad para captar lo esencial, pero dejaba los detalles a sus subordinados. Anotaba ideas en un cuaderno con un lápiz exageradamente grande, dictaba órdenes sin filtros y enviaba telegramas en medio de reuniones, que a menudo resultaban incomprensibles. Prefería colocar amigos en cargos clave antes que técnicos calificados. Cuando le advirtieron que su colaborador Körner era incapaz de entender a los industriales, respondió: «Es mi amigo, y no dejaré que hablen mal de él». Albert Speer, que lo conocía de cerca, lo describió como brillante pero disperso, con ideas que superaban su capacidad para aplicarlas. En 1938, aún mostraba energía, pero su gestión ya empezaba a reflejar más defectos que resultados. Aún así, actuó por su cuenta promoviendo contactos con Londres sin consultar a Ribbentrop, lo que provocó nuevas tensiones dentro del círculo de poder. En octubre de 1938, intentó acercarse a Francia. Declaró que con líderes como Daladier aún se podía negociar y buscó abrir un canal directo con el embajador Coulondre, ofreciéndole saltar los filtros de Ribbentrop. También mantuvo conversaciones con el embajador polaco Lipski, donde anotó preocupaciones sobre Carpazo, Ucrania, y la posibilidad de una revuelta comunista en la región. En noviembre se reunió en Viena con Ciano. Vestido con un traje llamativo y adornos ostentosos, le pareció a su interlocutor una caricatura de gángster. Atacó verbalmente a los húngaros y criticó al rey Boris de Bulgaria por buscar una unión con Yugoslavia. Paralelamente, gestionaba contactos secretos con Londres, lo que generó roces dentro del aparato diplomático del Reich. A inicios de 1939, su salud comenzó a deteriorarse. Pasaba más tiempo en Caring Hall y Romington, alejándose de la primera línea de decisiones. En febrero confesó a Henderson que estaba exhausto y había perdido peso. Expresó temor ante un eventual cambio de gobierno en Reino Unido, que colocara a Churchill al mando. Según él, preferiría gastar en arquitectura y bienestar social que en rearme. Sin embargo, cuando Hitler decidió invadir el resto de Checoslovaquia en marzo, Göring participó directamente en la presión al presidente Hácha. Lo amenazó con bombardear Praga y llamó con urgencia al médico de Hitler cuando el anciano colapsó. Luego reconoció que todo se había hecho a sus espaldas y que nunca pisó Praga. Poco después, sufrió una humillación personal. Vio a Ribbentrop recibir la condecoración italiana que él consideraba merecer. En mayo, ya sin influencia, fue convocado por Hitler a una reunión secreta con los altos mandos para exponer los planes de guerra. No hubo preguntas, solo órdenes. En el verano de 1939, Göring intentó recuperar protagonismo político a través de un canal informal. Birger Dalerus, un empresario sueco con vínculos sólidos en el Reino Unido. A pesar de los constantes compromisos en Caring Hall, Göring dedicó más de una hora a escuchar sus impresiones sobre las tensiones con Londres. Le confió que, en su opinión, los británicos solo fingían firmeza para frenar el desarrollo alemán, y que él mismo no deseaba una guerra. Acto seguido, organizó una reunión secreta en Sonke-Nissenkug, donde ofreció garantías solemnes de que Alemania no planeaba rodear a Polonia, y que resolver Danzig no implicaría nuevas exigencias territoriales. Para él, esa mediación era una oportunidad para debilitar la posición de Ribbentrop
y volver a influir en Hitler como defensor de la negociación. Aunque ya con escasa autoridad real, seguía intentando moderar. Le confesó a Dalerus que su política de entendimiento con Varsovia había fracasado y que el problema no era Danzig, sino la alianza polaca con Londres. Cuando Hitler elogió a la Luftwaffe, Göring, sumiso, rió con nerviosismo y marcó con trazos burdos en un mapa las regiones que Alemania pretendía ocupar. En privado, Dalerus se sintió decepcionado por su actitud reverente hacia Hitler. Aún así, Göring seguía alimentando esperanzas. El 29 de agosto le estrechó la mano con entusiasmo y anunció que la paz estaba asegurada. Pero tras el ultimátum alemán, culpó a los británicos y defendió con vehemencia la postura del Reich. Admitió en voz baja que temía por la seguridad del propio Dalerus y mencionó sin rodeos a Ribbentrop como el verdadero peligro. El 31 de agosto, con desesperación, aceptó asumir la responsabilidad de una última llamada a la embajada británica. Aún así, apresuraba el final de la conversación, nervioso, como si supiera que ya nada podía detener lo que venía. El estratega del aire. Guerra, fracasos y decisiones clave. Cuando el conflicto con Polonia alcanzó su punto límite, Göring todavía intentaba evitar una guerra total. En privado decía ser el único entre los altos mandos que no la deseaba. Según su hermana Olga, llegó a abrazarla entre lágrimas y lamentar que todos quisieran luchar, menos él. A través de Hassel, trató de influir en Henderson para forzar un diálogo, aunque insistía en que Varsovia debía enviar negociadores de inmediato. El 31 de agosto, aún recibía a Dalerus, mientras organizaba el traslado de sus colecciones de arte por si Berlín era bombardeado. Cuando le entregaron un telegrama interceptado entre la embajada polaca y Varsovia, lo leyó con furia, convencido de que ya no había intención de pactar. Copió el texto de su puño y letra y lo envió a los británicos como prueba. Con Henderson aún intentó mostrarse humano. Dijo que odiaría bombardear Inglaterra, pero si el embajador moría, le prometía lanzar una corona floral desde el cielo. La escena se volvió grotesca cuando organizó un último encuentro entre Dalerus y Hitler, quien actuó de forma descontrolada frente a ellos. Incluso Göring, avergonzado, apartó la mirada. El 1 de septiembre, ya sin influencia real, admitió que la Luftwaffe estaba en plena ofensiva sobre Polonia. Se justificó culpando tanto a británicos como a polacos. Apenas 2 días después, recibió con sorpresa el ultimátum de Londres. Fue incapaz de reaccionar y se limitó a atribuir toda la responsabilidad a Chamberlain. Ya nombrado sucesor oficial de Hitler, su poder parecía intacto. Pero ese mismo día, el Führer lo ignoró por completo. Göring, desorientado, murmuró a Schmidt una frase que lo resumía todo. «Si perdemos esta guerra, que Dios se apiade de nosotros». Al estallar la guerra, Göring concentró sus esfuerzos en demostrar la superioridad aérea alemana. La invasión a Polonia se convirtió en el primer ensayo real del modelo que había promovido. Ataque aéreo masivo seguido de avance rápido por tierra. Mientras las divisiones motorizadas cruzaban el país, los bombarderos de la Luftwaffe, dirigidos por Richthofen, destruían aeródromos, tropas y ciudades. Varsovia fue arrasada con la misma técnica aplicada antes en Guernica, y las imágenes del desastre fueron aprovechadas para producir una película de propaganda titulada El bautismo de fuego. Este éxito inicial reforzó la creencia de Göring y Hitler en que la guerra moderna se ganaría desde el cielo. La rapidez de la campaña les confirmó su apuesta por bombarderos de corto alcance y ataques relámpago. Sin embargo, desde antes del conflicto se había descartado el desarrollo de aviones pesados, lo que más tarde dejaría a Alemania en clara desventaja frente a las potencias aliadas. La Luftwaffe no solo carecía de autonomía estratégica, sino que permanecía subordinada al ejército. Su estructura había sido moldeada por oficiales sin visión conjunta entre aire y tierra. Además, las decisiones de Göring no respondían a necesidades militares reales,
sino a su propio orgullo. En cuanto surgieron las primeras dificultades, los comandantes que él mismo había promovido chocaron con sus órdenes. Durante los primeros meses, insistía en que su fuerza aérea podía resolverlo todo. Rechazó apoyar a la Marina en el ataque a convoyes británicos y limitó los bombardeos en el oeste, por orden de Hitler. Su frase favorita, repetida en fábricas y radios, era «Déjenlo en manos de mi Luftwaffe». En septiembre amenazaba con represalias si Francia o Reino Unido se atrevían a responder. Para entonces creía tener la guerra ganada. Göring continuó apoyando la estrategia relámpago con el protagonismo absoluto de la Luftwaffe. En la campaña de Noruega, su aviación jugó un papel clave en el avance. Aunque la resistencia escandinava, apoyada por fuerzas británicas y francesas, se mantuvo durante semanas. A pesar de las pérdidas navales, los ataques aéreos permitieron consolidar el control alemán en la región. En mayo de 1940, comenzó la ofensiva en Occidente. Bajo el nombre de Operación Amarillo, las tropas alemanas cruzaron Holanda y Bélgica. En cuestión de semanas, Alemania controlaba buena parte del continente. La caída de Rotterdam incluyó bombardeos masivos por parte de los Stukas, justo cuando la rendición de la ciudad ya estaba en discusión. Göring se encargó de mostrar estos hechos como prueba de la invencibilidad de su fuerza aérea. Afirmaba con confianza que la guerra terminaría pronto. Pero su intervención personal en Dunkerque marcó el inicio de un error estratégico. Convenció a Hitler de detener a los blindados y confiar la aniquilación de los aliados en retirada exclusivamente a los ataques desde el aire. El motivo, más que táctico, fue de orgullo. Göring quería que su aviación ganara la batalla sin ayuda terrestre. Sin embargo, el resultado fue un fracaso. Las condiciones meteorológicas limitaron las operaciones aéreas, y la Royal Air Force presentó una resistencia inesperada. Durante la evacuación nocturna, los cazas alemanes ni siquiera volaban. En su diario, el general Halder culpó directamente a las decisiones impuestas desde arriba. Pese a todo, Göring buscó transformar el revés en victoria simbólica. Visitó Dunkerque tras la retirada aliada y organizó un recorrido entre los restos abandonados, mostrándolos como un trofeo de guerra. Para él, la solución seguía siendo la misma: bombardear primero, siempre desde el aire. Tras la retirada de Dunkerque, Göring volvió a prometer una victoria desde el aire. El 11 de julio ordenó destruir tanto la industria armamentística británica como la RAF, antes del inicio de la invasión. Según sus cálculos, las defensas del sur caerían en 4 días y la aviación enemiga no resistiría más de un mes. A comienzos de agosto se lanzó la ofensiva aérea con ataques a puertos y aeródromos. El 15 de ese mes se realizaron más de 1000 salidas de bombarderos y cazas. La batalla de Inglaterra había comenzado. Pero el clima y la resistencia británica frustraron las expectativas. El 7 de septiembre, tras un pequeño ataque a Berlín, Hitler autorizó represalias sobre Londres. Göring observó el inicio del Blitz desde una colina en Cap Blancness y habló al país sobre el golpe directo al corazón del enemigo. Más de 600 bombarderos y otros tantos cazas cruzaron el canal en un solo día. Y aun ante la presión, la RAF se mantuvo firme. Los cazas Spitfire demostraron ser superiores tanto a los Stukas como a los Messerschmitts. Las pérdidas de bombarderos se acumularon, y Göring, insatisfecho, ordenó cambiar a bombardeos nocturnos. Fue una admisión tácita del fracaso. El 17 de septiembre, Hitler pospuso indefinidamente la Operación León Marino. Para Göring fue un golpe amargo. La cancelación de la invasión confirmaba que su Luftwaffe no había cumplido el objetivo. Aún así, forzó la transformación de una parte de los cazas en bombarderos ligeros, lo que generó descontento entre sus propios pilotos. Su respuesta fue culparlos por no proteger adecuadamente las formaciones. En octubre, sin embargo, elogió públicamente a su fuerza aérea.
afirmó que sus ataques inquebrantables sobre Londres habían sembrado el miedo en los líderes británicos. En realidad, la ofensiva aérea alemana había alcanzado su límite. El fracaso aéreo sobre Reino Unido hizo que Göring concentrase su atención en otros frentes. El 31 de julio de 1941 firmó una orden dirigida a Heydrich que marcaba un punto de no retorno. Debía coordinar la llamada solución final en todos los territorios bajo control del Reich. Le exigía un plan general con las medidas administrativas y logísticas necesarias para llevarla a cabo. A partir de ese momento, el exterminio masivo de judíos se convirtió en una política central del régimen, respaldada formalmente desde lo más alto. Que Göring conocía las masacres no deja margen de duda. El 6 de agosto de 1942, presidió una reunión donde el comisario del Reich en el Este habló abiertamente de decenas de miles de asesinatos en Bielorrusia. Göring no objetó ni mostró sorpresa. Ese mismo año, supervisó medidas para sacar el máximo provecho económico de los territorios ocupados. En noviembre, ordenó utilizar sin piedad a prisioneros soviéticos y población civil como mano de obra. Por entonces, Alemania controlaba a millones de cautivos. Cerca de 2 millones ya trabajaban en fábricas del esfuerzo bélico. Su visión del conflicto incluía una dimensión brutalmente darwinista. En una declaración privada, afirmó que decenas de millones morirían de hambre en Rusia, y que tal desenlace no le preocupaba. Si había que sobrevivir, dijo, lo harían primero los alemanes y sus aliados. Además, formalizó el uso forzoso de trabajadores extranjeros. A comienzos de 1942, autorizó a Sauckel a organizar la deportación sistemática de mano de obra. Abolió sus propias oficinas de personal y le otorgó autoridad directa para reclutar por cualquier medio necesario. Durante una conferencia fue explícito: no importaba el sufrimiento de las poblaciones ocupadas. Su único objetivo, dijo sin rodeos, era extraer todo recurso útil para el pueblo alemán, como un sabueso tras el rastro. Mientras tanto, en el frente oriental, todo comenzaba a desmoronarse. La debacle de Stalingrado marcó el punto más crítico en la pérdida de poder de Göring. Cuando la Sexta Armada quedó cercada por el Ejército Rojo, intentó recuperar el favor de Hitler con una promesa temeraria: abastecer a las tropas sitiadas desde el aire. Aseguró que la Luftwaffe entregaría diariamente cientos de toneladas de suministros, a pesar de las condiciones extremas del invierno ruso y la precariedad de sus medios. La operación fracasó rotundamente, y el general Paulus se rindió el 2 de febrero de 1943. La derrota fue catastrófica, y las consecuencias internas inmediatas. Poco después, Hitler descargó su furia. Según Goebbels, lo confrontó sin reservas, y la crítica fue tan severa que incluso Bodenschatz, uno de sus hombres de confianza, recibió el mensaje. Para entonces, Göring estaba en Roma, ausente en un momento clave. Su cercanía con el Führer, que había sido sólida hasta 1941, comenzó a erosionarse con rapidez. A la pérdida de poder se sumaba una imagen personal cada vez más grotesca. En su residencia aparecía con túnicas orientales, joyas ostentosas y un puñal dorado como parte del atuendo diario. Lejos de la figura del comandante, era ya un personaje excéntrico y decadente. En Nuremberg, él mismo reconocería que su influencia se desvaneció entre 1942 y 1943. Aunque aún ostentaba títulos y mando nominal, su autoridad efectiva se reducía día a día. Incluso dentro del régimen, las críticas se acumulaban. Goebbels lo describía como agotado y poco fiable. Milch, desde la Luftwaffe, veía con frustración su incapacidad para organizar una estructura aérea funcional. La constante promesa de resultados que nunca llegaban acabó por definir su papel. Había reemplazado la realidad por cifras falsas, y su costumbre de intervenir en todo sin criterio solo agravó el colapso. Las divisiones aéreas que surgieron en esa etapa no fueron fruto de una estrategia,
sino del desorden que él mismo alentaba. Mientras la guerra se volvía cada vez más desfavorable para Alemania, Göring buscó consuelo y legitimidad en una dimensión distinta del conflicto: el arte. Su necesidad de ostentación tenía raíces profundas. Desde joven había asociado el prestigio con los símbolos visibles del poder. En Caring Hall, su residencia personal, mostraba con orgullo las decoraciones, las joyas y las piezas adquiridas, no solo como objetos de valor, sino como testimonio de su ascenso personal. Cuando recibió a la viuda de su antiguo protector, señaló el lujo de su entorno con una frase reveladora: «Lástima que el viejo no pudiera ver esto». Su afán coleccionista no era una afición superficial. En el arte encontraba una forma de evasión, pero también un símbolo de permanencia. Lo que no lograría con la Luftwaffe, pretendía conseguirlo con su galería privada. Según él mismo declaró en Nuremberg, su objetivo era fundar una pinacoteca nacional en su nombre, ubicada en los terrenos de Caring Hall. En enero de 1945, aún se conservaban los planos arquitectónicos de ese ambicioso proyecto. Para reunir las piezas, designó como agente a Walter Andreas Hofer, un marchante de Berlín con experiencia. Su criterio era conservador. Admiraba a Rubens, los maestros holandeses, y rechazaba toda expresión moderna, desde Gauguin hasta Picasso. Compartía con Hitler un profundo desprecio por las vanguardias. La colección creció al ritmo de la expansión territorial del Reich. El 5 de noviembre de 1940, firmó una orden clasificando las obras saqueadas en 4 grupos, reservando para sí las que completaran su colección personal. Hasta julio de 1944, el inventario registraba más de 21.000 piezas: pinturas, tapices, muebles y objetos decorativos. Göring llegó a declarar que poseía la mayor colección privada de Europa, y agradeció públicamente a Alfred Rosenberg por facilitar su expansión. Para él, ese legado visual era más duradero que cualquier victoria militar. Buena parte de ese saqueo fue gestionado desde París por la unidad encargada de requisar bienes culturales. Göring la defendió públicamente cuando surgieron rumores de tráfico ilegal y elogió sin reservas el desempeño de sus integrantes. En una carta dirigida a Rosenberg en mayo de 1942, afirmó que pocas dependencias del régimen merecían tanto reconocimiento por su constancia y eficacia. Las adquisiciones no se limitaban al arte. También había transferencias de fondos. En diciembre de 1940, un informe interno registraba que el mariscal había recibido más de 1 millón de florines para compras personales, adelantados por la comandancia militar en los Países Bajos. Parte de esa suma fue reembolsada a través de una cuenta especial del Estado prusiano. Esta financiación encubierta sostenía una operación que combinaba ambición estética con oportunismo político. En una segunda carta de Rosenberg, fechada en junio de 1942, se sugirió que las obras confiscadas a los judíos pasaran a ser patrimonio del partido. Göring respaldó esa propuesta con entusiasmo, convencido de que piezas de tal valor debían consolidar el poder simbólico del régimen. La escala de lo confiscado habla por sí sola. Cuando las tropas aliadas interceptaron uno de los trenes que transportaban el botín hacia Alemania, se encontraron con una escena desbordante. Pinturas distribuidas en 40 habitaciones, esculturas hacinadas en pasillos, tapices apilados hasta el techo, y cajas repletas de porcelana y marcos vacíos. A esas alturas, Göring ya no buscaba solo el poder material, sino una forma de eternidad construida con lienzos, mármol y oro. Esa sería, en su visión, la última trinchera de su legado. Caída desde la cima, ruptura, arresto y desmoronamiento. A medida que el cerco soviético se cerraba sobre Alemania, Göring se mantenía cerca de Hitler, aunque cada vez más distanciado en influencia. En una de sus últimas conversaciones, se mostró indignado ante la posibilidad de ser apartado del poder. «Solo un completo bastardo aceptaría una degradación», comentó. En otra charla, cuestionó que el sacrificio alemán sirviera para entregar Europa Oriental a Stalin.
Ellos entraron en la guerra para frenarnos en el sur, no para que el este llegue al Atlántico. Poco después, recibió uno de los golpes más duros a nivel personal, la evacuación de Caring Hall. Su refugio de lujo, símbolo de su poder y ambición, fue vaciado y luego demolido por órdenes suyas. Al partir, dejó instrucciones para que el lugar fuera volado por los ingenieros, reduciéndolo a escombros. Simultáneamente en Berlín, figuras clave del régimen lo despreciaban abiertamente. Goebbels lo acusaba de indiferencia ante el sufrimiento del pueblo y criticaba su aparente comodidad mientras las ciudades eran devastadas. Martin Bormann, por su parte, lo veía como un obstáculo a eliminar y sospechaba que Göring solo aguardaba el momento oportuno para tomar el poder. Incluso en los días finales en el búnker, su actitud parecía desconectada. Un testigo lo describió hundido en su maletín de cuero, con la mirada perdida. En una reunión con el general Galland, expresó un deseo melancólico. Ojalá fuera más joven y delgado, me pondría bajo tu mando solo por volver a luchar como en los viejos tiempos. El 23 de abril, desde Berchtesgaden, Göring envió un telegrama a Hitler citando el decreto de 1941 que lo designaba como sucesor. Le preguntaba si debía asumir el control del Reich y advertía que de no recibir respuesta antes de las 10 de la noche, actuaría por su cuenta. Hitler lo interpretó como un intento de usurpación. Respondió revocando el decreto y ordenó que se le prohibiera cualquier movimiento adicional. Bormann fue más allá. Organizó su destitución formal, lo acusó de traición y mandó arrestarlo. Oficiales de las SS fueron enviados al Obersalzberg para detenerlo, junto a sus colaboradores más cercanos. El hombre que aspiró a heredar el imperio de Hitler terminaba confinado, despojado de poder y aislado, a las puertas del colapso definitivo del Tercer Reich. En los últimos días del Reich, Hermann Göring fue testigo de su derrumbe político y personal. Tras recibir la negativa de Hitler a su telegrama del 23 de abril, en el que invocaba su derecho a asumir el liderazgo conforme al decreto de 1941, el chalet de Göring en Obersalzberg fue rodeado por la SS antes de las 19 horas. Poco después, oficiales armados ingresaron al recinto y lo arrestaron sin violencia. Le prohibieron ver a su esposa e hija, lo aislaron en una habitación y convirtieron su hogar en una cárcel improvisada. Su jefe de Estado Mayor, Kohler, fue detenido al poco tiempo, sin explicaciones claras sobre los cargos. Hitler interpretó el telegrama como un acto de traición. El 26 de abril, Obersalzberg fue bombardeado. Göring, su familia y escoltas apenas lograron refugiarse en un búnker sin condiciones sanitarias. 4 días después, Hitler firmó su testamento político. Lo expulsó del partido, anuló el decreto de sucesión y lo acusó, junto a Himmler, de negociar con el enemigo a espaldas del liderazgo. Dönitz fue nombrado presidente del Reich. Desde el búnker, Bormann ordenó su arresto por alta traición. En un mensaje fechado el 1 de mayo, llamó a eliminar a los traidores del 23 de abril, si Berlín caía. Pero Göring, recluido en Mauterndorf, consiguió atraer a una unidad de la Luftwaffe. Cuando pasaban cerca salió y ordenó que lo rescataran. No hubo oposición. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, diría más tarde, recordando cómo lo saludaron con honores. El 6 de mayo, ya libre, envió una carta a Dönitz denunciando las intrigas de Bormann y solicitando participar en las negociaciones con Eisenhower de mariscal a mariscal. Fue arrestado al día siguiente cerca de Rastatt por tropas estadounidenses. En Fischhorn se mostraba distendido, contando anécdotas con los soldados. Días más tarde, en Kitzbühel, fue fotografiado riendo junto a oficiales norteamericanos, copa en mano, frente a la bandera texana a la que había rendido su mando. En Augsburg, el 11 de mayo, declaró que su iniciativa de asumir el control no había sido entendida por Hitler.
Según él, solo había cumplido con lo estipulado. El héroe de la Luftwaffe se convertía, al fin, en prisionero del ocaso nazi. El último juicio. Göring frente al Tribunal de la Historia. Tras su captura, Göring fue trasladado el 21 de mayo al antiguo Palace Hotel de Mondorf, renombrado por los estadounidenses como Ashcan. Alojado entre muros despojados de todo lujo, fue sometido a una estricta rutina médica. Su adicción a la paracodeína, que lo había acompañado durante años, era incompatible con las nuevas condiciones. Llegó al lugar con un peso excesivo y 2 maletas llenas de pastillas. Según los médicos, su consumo diario era 20 veces superior a la dosis normal. Bajo vigilancia, su tratamiento consistió en reducir de forma gradual la cantidad de comprimidos hasta eliminar por completo su dependencia. En paralelo, su régimen alimenticio y físico permitió que perdiera más de 25 kilos antes de ser enviado a Nuremberg en septiembre. En Ashcan, su antiguo asistente Robert Kropp intentó seguir atendiéndolo. Göring, consciente de su nueva condición como prisionero común, le confesó haber conservado una cápsula de veneno, herencia directa del mandato de Hitler. Poco después, Kropp fue separado de él, y Göring quedó bajo cuidado de un prisionero alemán asignado como ayudante. A pesar del entorno, el exmariscal mostró una actitud sorprendentemente colaborativa. Recibió a figuras como Yvonne Kirkpatrick, con quien debatió temas estratégicos, lamentando que Hitler no hubiese seguido su propuesta de tomar Gibraltar a través de España. También sostuvo que la derrota aérea en Reino Unido marcó el verdadero punto de inflexión. El doctor Douglas Kelly, psiquiatra militar, observó en él un narcisismo físico extremo. Göring cuidaba su piel con lociones, vestía ropa interior de seda y portaba anillos con piedras preciosas que combinaba según el día. Sus objetos personales, de oro y piedras engastadas, revelaban una obsesión por la imagen incluso en cautiverio. Pese a todo, su preocupación principal no era la condena, sino su legado. Afirmaba no ser culpable de crímenes, sino defensor del Reich. Sí, sé que me colgarán, dijo una vez, pero en el futuro habrá estatuas mías en toda Alemania. Durante su testimonio en Nuremberg, Hermann Göring no negó su responsabilidad dentro del régimen. Por el contrario, la reivindicó con énfasis. Afirmó haber dedicado todos sus esfuerzos a consolidar el poder del Partido Nacional Socialista y a asegurar el liderazgo de Hitler como jefe del Estado. En sus propias palabras, había trabajado incansablemente para llevar al Führer al lugar que le correspondía. Respecto a la purga de 1934, conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, Göring reconoció su papel en las ejecuciones y aseguró haber actuado por deber, convencido de que la situación ya estaba fuera de control. Años después, seguía creyendo que había hecho lo correcto. Asumió igualmente la responsabilidad sobre las leyes antisemitas que llevaron su firma, en particular, las leyes de Nuremberg. Sostuvo que las órdenes provenían de Hitler, pero que él mismo las había redactado y promulgado, y no pretendía esconderse tras la figura del Führer. Defendió además el principio de autoridad vertical como único modelo posible en Alemania, reafirmando su fidelidad al Führerprinzip. Sobre los abusos cometidos por la Gestapo, reconoció que ocurrieron mientras aún tenía relación directa con la policía secreta. Aseguró que en su momento se aplicaron sanciones, pero también admitió que solo se castigaban los casos que lograban salir a la luz. Göring justificó la eliminación de los partidos opositores con una frase tajante: habíamos tenido suficiente de oposición. Insistió en que la estructura del poder debía concentrarse para reconstruir el país. Y aunque discrepó de Hitler en algunas decisiones estratégicas, como la invasión a la URSS,
Afirmó que jamás pensó en abandonarlo. Había dado su palabra y eso era, para él, irrevocable. Incluso en su caída, Göring se presentó como el segundo hombre del Reich, convencido de que la historia algún día lo juzgaría con benevolencia. En los últimos días del juicio, intentó moldear su imagen como la de un patriota incomprendido. Alegó haber buscado una solución pacífica para el conflicto con Polonia, asegurando que su intención no era aislar a Varsovia ni engañar a Londres, sino alcanzar un acuerdo semejante al de Múnich. Sin embargo, el testimonio de Birger Dalerus lo contradijo rotundamente. Afirmó que de haber sabido lo que luego se reveló, jamás habría creído posible evitar la guerra. Durante los interrogatorios, Göring mantuvo una actitud desafiante. El fiscal Jackson llegó a señalar públicamente su arrogancia, recordándole que estaba recibiendo un juicio que jamás concedió a sus víctimas. Ante los hechos del pogromo de 1938, intentó restarles importancia, justificando sus declaraciones como una reacción impulsiva ante los daños materiales causados. Al ser cuestionado sobre la masacre de los aviadores fugados del campo Stalag Luft 3, negó haber tenido participación o conocimiento. También declaró no haber estado al tanto del exterminio sistemático de los judíos, afirmando que incluso Hitler desconocía su magnitud. Frente a la acusación de esclavitud, reconoció la existencia de trabajo forzado, pero rechazó que se tratara de esclavitud. En su declaración final, insistió en que no quiso la guerra, que luchó por la victoria solo por amor a su pueblo. Cerró reafirmando su lealtad al Führer, incluso en los malos tiempos, cuando resulta mucho más difícil cumplir un juramento. Tras escuchar su sentencia en Nuremberg, Hermann Göring ya no era el altivo jerarca nazi que había dominado el escenario político y militar del Tercer Reich. Condenado por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad, el tribunal lo definió como el principal instigador de la guerra después de Hitler. Fue declarado culpable de dirigir programas de trabajo forzado, reprimir a minorías y utilizar el poder del Estado para consolidar una dictadura basada en el terror. Su culpa, dijo la sentencia, es única en su enormidad. No hay excusas para este hombre. Cuando se leyó el veredicto, Göring se mantuvo inmóvil. Al escuchar la frase «muerte por la horca», dejó caer los auriculares sin decir una palabra y abandonó la sala. De regreso en su celda, pronunció una sola palabra: «muerte». Luego, sus manos comenzaron a temblar. Tomó un libro para calmarse y pidió quedarse solo. En los días siguientes, escribió a su esposa Emmy una carta final. Le agradeció por el amor recibido, le pidió cuidar de su hija y cerró con una despedida afectuosa. También solicitó ser fusilado, en lugar de ahorcado, apelando a su condición de militar. La petición fue rechazada. La noche del 15 de octubre de 1946, Göring se suicidó en su celda con una cápsula de veneno que había logrado esconder. Fue hallado poco antes de las 11 de la noche, en medio de convulsiones. Su cuerpo fue incinerado junto al de otros jerarcas condenados y las cenizas dispersadas. No hubo ceremonia. Solo el cierre de un proceso judicial que, por primera vez en la historia del siglo XX, responsabilizó penalmente a los líderes de un Estado por crímenes internacionales.